Relatos del lado oscuro. Relatos del lado oscuro. Cuando hacemos programas acerca de relatos del auditorio, en Relatos del lado oscuro tratamos de reunir los relatos para que tengan alguna coherencia. Cuando hemos hablado de infestación demoníaca, buscábamos los temas de infestación. Cuando hemos hablado de manifestaciones, buscamos esos temas. Y cuando hablamos de ovnis, la cosa se pone muy rara. A muchas personas el tema de los ovnis no les es atractivo. Les parece que hablar de ovnis no es importante, o que más bien es charlatanería. Los diversos investigadores fraudulentos, toda la fantasía que se ha tejido alrededor del tema ovni, le ha quitado mucha seriedad y ha hecho que las personas se distraigan de cosas trascendentes que están ocurriendo en este momento. El 2021 es un año clave para la investigación ovni por muchas razones. La primera, porque apenas en diciembre, el 31 de diciembre, se liberó una información interesantísima. El 31 de diciembre diversos medios internacionales liberaron una nota de prensa que hablaba acerca de una señal que había sido captada por el programa Breakthrough, que es un programa de escucha de radioseñales espaciales. Breakthrough Listen es un consorcio de diferentes fundaciones, quienes han proporcionado recursos para que diversos científicos, utilizando radiotelescopios como el de Parkes en Australia, escuchen el universo literalmente. En el espacio exterior no hay aire y por lo tanto los sonidos no se transmiten. Lo único que se transmite son las señales de radio. Diversos objetos como las estrellas, las nebulosas, los cometas y cualquier cosa que esté ahí emite alguna forma de señal de radio. Sin embargo, la gente del radiotelescopio de Parkes detectó una señal en 2019. La señal específicamente fue captada el 29 de abril de 2019, pero nadie se dio cuenta que estaba ahí, sino hasta octubre de 2020. Esto es muy extraño porque fue pasando de mano en mano. Diversos investigadores analizaban las señales captadas en estas hojas de datos hasta que alguien dijo: este dato corresponde a una señal comprimida. Cuando se habla de una señal comprimida significa que esta señal fue modulada. Las señales de radio son señales moduladas, esto es, se procesan para que tengan una cierta amplitud de onda y una cierta frecuencia. La señal recibida estaba en los 982 MHz. No corresponde con ninguna señal espacial libre, no corresponde con ninguna transmisión de radio que provenga de satélites o artefactos espaciales humanos, no corresponde con señales ya conocidas que se hayan captado previamente. ¿Qué significa la señal? Solo Dios sabe, porque no ha sido decodificada ni mucho menos, simplemente es una señal, hay un registro de una señal que captó, pero las características de la señal son absolutamente inusuales. Por otro lado, la señal como tal está siendo estudiada para determinar qué significa, qué pudo haberla provocado. Los científicos, entre ellos Andrew Simeon, han especulado acerca de posibles orígenes, pero por primera vez en mucho tiempo no se ha descartado la posibilidad de que sea una señal tecnológica, lo que ellos llaman una tech signature, que sería un evento único en la historia. Este acontecimiento pasó en letras chiquitas prácticamente en todos los periódicos del mundo. Desde los años 70 con la famosa señal WOW, que nunca fue debidamente explicada, esta es la primera vez que se capta una señal en la cual se puede observar una firma tecnológica.
Más allá de un sonido que pudiera ser provocado por algún evento astronómico, esta corresponde a algo que fue hecho utilizando algún aparato. Pero eso no es todo. Otra parte muy importante de esta historia es el origen de la señal, de dónde proviene. El radiotelescopio de Parkes, al igual que muchos otros radiotelescopios, pueden ubicar el posible origen de una señal. Y esta señal proviene de Alpha Centauri, específicamente de Próxima Centauri b, un exoplaneta 1.2 veces más grande que la Tierra, rocoso, en la zona habitable de su estrella, que es una enana roja. Al decir en la zona habitable significa que puede haber vida. Está dentro de una franja con temperaturas adecuadas para que haya agua en estado líquido. De acuerdo con algunos estudiosos de Próxima Centauri, consideran que Próxima Centauri b, este exoplaneta que fue descubierto hace muy poco, tiene características propias de un planeta con atmósfera. Por lo tanto, si marcáramos la X del mapa del tesoro de la búsqueda de vida extraterrestre, este sería el lugar adecuado. Además, se encuentra a una muy corta distancia de la Tierra, apenas a 4.2 años luz. Es decir, que viajando a la velocidad de la luz tardaríamos 4.2 años en llegar. Es una distancia escalofriante, gigantesca, pero es una de las más cortas en cuestiones espaciales. Y de ahí proviene la señal. Este anuncio significa que posiblemente haya grandes noticias, pero un segundo anuncio que también pasó muy desapercibido en los últimos días, hacia finales del año, es un inciso dentro del protocolo de financiamiento para las milicias norteamericanas. En el nuevo billete de dinero que le llaman ellos, por varios miles de millones de dólares hacia las Fuerzas Armadas norteamericanas, el Congreso incluyó una cláusula que obliga a los organismos de defensa de Estados Unidos a que en un plazo no mayor a 180 días liberen toda la información que tengan sobre fenómenos aéreos anómalos. Esta nota también pasó prácticamente desapercibida de todas partes, pero es probablemente una de las notas más importantes que se hayan publicado. Durante años el Congreso norteamericano, tanto la Casa de los Representantes como el Senado, han pugnado por conocer la información que tiene el gobierno norteamericano y particularmente la defensa norteamericana sobre alienígenas. Pero esta vez es una orden. Esta orden obliga no solamente al Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, sino a las demás organizaciones e instituciones federales a proporcionar todo lo que tengan sin reservas, salvo mínimas reservas que se considerarán entregar en apéndices, los cuales solo serán para conocimiento de los funcionarios que lo reciben. Fuera de eso, están obligados a entregar millones de datos, de investigaciones, de protocolos, de resultados de pruebas, de investigaciones que se han estado haciendo durante los últimos 60 o 70 años. Esta nota, sumada con la nota que le he comentado acerca del radiotelescopio y de la señal de Próxima Centauri b, es un tema que nos remite inmediatamente a una preocupación latente que estaba ahí. Desde mediados del 2020, cuando fueron liberados los videos OVNI de la Fuerza Aérea Norteamericana y de la Marina Norteamericana, había claros indicios de un interés por empezar a allanar el terreno. Era una señal de no se preocupen, han estado aquí mucho tiempo. Por eso les vamos a enseñar que ya estaban aquí, no se espanten. Y entonces nos remite a años y años de negativas, de mentiras, de ocultamientos. Y de pronto empieza a verse algo más allá. El esfuerzo de años de trabajo de mucha gente quizá nos lleve a conocer la verdad este 2021. Esperemos que así sea. Y es que encontramos muchos relatos constantemente. Mire usted, este relato nos lo ha enviado Ricardo desde Venezuela. Nos ha acreditado su personalidad, nos ha confiado sus datos personales, lo agradecemos mucho y no los vamos a compartir públicamente, pero Ricardo trabajó en el tribunal en Caracas, Venezuela. Él estaba en el Tribunal Supremo de Justicia y en el año 2015
agosto del 2015 y específicamente el día 19 de agosto del 2015, vivió una experiencia muy rara. Ricardo sale del trabajo, toma el metro, cuando llega a su destino sale de la estación y se le antoja comprar algo para cenar. Unas piezas de pan estaría muy bien, muy cerca de la salida de la estación del metro hay una panadería, así es que se encamina en aquella dirección, cuando de pronto al pasar junto a una estación de autobús, una parada de autobús, siente que alguien tímidamente le toca el hombro. Cuando se vuelve, hay un hombre joven junto a él que le dice textualmente: «Señor, ¿qué es eso que está en el cielo?», y señala hacia arriba. En ese momento Ricardo levanta la vista y observa algo completamente inusual. A descripción de él mismo, lo que estaba viendo era una esfera transparente que ascendía, es decir, subía hacia un conjunto de nubes que se encontraban a gran altura, dejando una estela de vapor blanco al desplazarse. No es un avión, él lo que observa es una esfera. La trayectoria es muy rápida y toma una forma peculiar. Ahora mismo está usted viendo la foto, porque Ricardo llevaba su teléfono inteligente y pudo tomar algunas fotos en ese momento. Esta fotografía revela el primer momento. Mientras está viendo eso, el objeto vuelve a bajar y sale ahora por abajo de la nube. Esta es la segunda foto. De nueva cuenta que el joven toca el hombro de Ricardo y le pregunta ¿qué es eso que está en el cielo? Así es que responde Ricardo: no lo sé. Acto seguido, aquello sube, se mete en las nubes y con una gran velocidad sale de ahí, horizontalmente a gran velocidad, y desaparece, dejando un rastro de vapor hacia el centro de Caracas. Es esta última fotografía que se ve ahora mismo. En este breve periodo de tiempo, el objeto hace varias figuras en el aire, dejando siempre esta estela de vapor. Cuando termina el avistamiento, aquel joven vuelve a tocar el hombro y le pregunta: «Dígame realmente qué cree usted que sea eso». Ricardo, sorprendido, responde: «Creo que deben ser los extraterrestres». Aquel muchacho responde con una absolutamente inusual palabra: «cáspita». Una expresión de sorpresa que definitivamente no es propia de Venezuela. Es más, esa palabra se utilizaba en México en los años 60 y era parte de tiras cómicas. Y, por otra parte, el acento de aquel sujeto era muy raro. Su apariencia en general era muy rara. Vestía un traje deportivo, él le llama un mono deportivo, un conjunto deportivo de color azul, muy ceñido al cuerpo. El pelo era marrón, tenía pecas encima de las mejillas y su apariencia era impecable. Los zapatos deportivos eran impecables. Y su acento, ese inusual acento que no correspondía a un venezolano, pero sobre todo la palabra, era una palabra muy inusual para los términos venezolanos. Ricardo había trabajado durante más de 30 años en un tribunal, así es que podía reconocer los acentos de las diferentes regiones, pero este no lo reconocía. De pronto, al girar la vista, observa cómo el joven, este hombre vestido de azul, entra a la panadería, precisamente a la misma panadería que va Ricardo. Acto seguido comienza a caminar unos 20 pasos para llegar a la puerta. Está muy cerca de donde estaban. Entra, mira a su alrededor y se da cuenta que no hay tal joven. Cuando se acerca al mostrador y pregunta: «Perdón, el joven de azul que acaba de entrar antes que yo». No hay nadie, nunca entró ningún joven de azul, nadie lo vio. Cuando Ricardo se asoma hacia el exterior nuevamente, se percata de que hay muchísima gente por todas partes, pero durante todo el tiempo que él estuvo parado junto a aquel joven, no había nadie a su alrededor, salvo aquel extraño joven. ¿Qué le parece? Las fotografías son estupendas. Cuando las hemos estado viendo, las hemos estado platicando también con algunos conocidos. Lo primero que me señalaron fue la trayectoria. Los aviones, cuando se encuentran a gran altura, se encuentran en vuelo de crucero, es decir, viajan largas distancias a gran altura, arriba de los 30.000 pies de altura, y producen estelas de vapor
derivadas de la condensación y la interacción con los motores. No suelen hacer maniobras, dado que van a gran altura, no tendría sentido hacer maniobras. Los cambios de dirección suelen ser muy ligeros, únicamente para seguir algún BOR o alguna estación de control, pero no suelen hacer maniobras como esta. En las fotografías se observa cómo la trayectoria de aquel objeto cambia radicalmente, hace un giro casi en U, lo cual, primero, no haría un avión comercial. Un avión militar podría haberlo hecho, ciertamente, pero se habría visto, y no tendría mucho sentido. Tenga en cuenta que estamos hablando de Venezuela en el 2015. No tendría ningún sentido en pleno Caracas tener un avión militar haciendo piruetas fuera de un periodo, por ejemplo, de desfile militar, de alguna parada militar, de algún espectáculo. ¿Por qué habría un avión militar haciendo esto? Segundo, se habría escuchado, evidentemente, el sonido de los poderosos motores de un ultrasónico. ¿Por qué no se escuchaba ningún sonido? La forma descrita por Ricardo es esférica. En las fotografías no se alcanza a apreciar. Evidentemente, el tiempo para tomar una foto que tarda un teléfono celular hace muy difícil captar este tipo de cosas. Pero las imágenes fueron sorprendentes. No hemos podido encontrar ningún caso relativo. Venezuela es un país muy hermético en ese sentido. No es un país que publique mucha información sobre los ovnis y mantiene una disciplina muy rígida en cuanto a los grupos de investigación ovni. Pero lo que hemos visto en las imágenes, y tras haberlo consultado con algunos conocidos relacionados con el medio de la aviación comercial, nos ha contestado lo mismo. Lo que vio este hombre no era un avión. Un globo, por supuesto, no deja estela. ¿Qué era? Usted lo dijo. Algo que no pertenecía aquí. En cuanto al misterioso joven, es una buena pregunta. ¿Por qué estaba ahí? No podríamos resolverle, pero nos ha intrigado mucho su descripción. Y agradecemos esta narración que nos ha hecho llegar. Ahora bien, no es el único caso. También tenemos otro caso que nos han enviado Raúl Altuna, nos lo ha compartido. Esta experiencia ocurrió, según él mismo nos lo describe, en 1986. Nos comenta que él tenía 26 años y se encontraba en Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia está en la zona sur de Argentina, a unos 2.000 kilómetros de la capital de Buenos Aires, en la costa atlántica del sur, en la costa más hacia el sur de aquellas regiones. Él estaba en casa de sus padres en una mañana, mediodía, soleado, cálido, agradable. Él nos describe que esto ocurrió en 1986, pero un poco más adelante le voy a comentar algo porque creo que haya un error en su fecha. Por el tiempo, el clima y la descripción que nos está haciendo, encontramos unos datos muy interesantes, pero él nos relata que cerca del mediodía salió hacia esta parte de afuera donde había un jardín amplio, bonito, con flores, agradable. Estaban ahí su padre, su madre, su hermano, algunos vecinos, cuando levanta la vista al cielo y observa algo impresionante. Era un aparato muy grande, plateado, circular. Era difícil saberlo, de qué tamaño sería realmente por la altura, por lo que quiera. Él piensa que podían haber sido varios campos de fútbol. Estaba inmóvil. Todos salieron a verlo. La vecina de enfrente, los vecinos, todos aquellos miraban aquella cosa circular, gigantesca, plateada, que reflejaba intensamente la luz. Durante varios minutos el objeto estuvo ahí, hasta que comenzó a moverse al norte. No fue a gran velocidad, hasta que de pronto se perdió en el horizonte. Un rato después, él calcula una media hora después, escucharon un informativo en el radio, en donde se hablaba de que el objeto estaba sobre Buenos Aires, a 2.000 kilómetros de distancia, a gran altura, inmóvil. Las declaraciones de los medios gubernamentales y de la Fuerza Aérea posteriormente informarían que era un globo sonda meteorológico. Este es un caso tremendo. Nos está narrando un episodio histórico. ¿Y a qué me refiero con un episodio histórico? Espera un momento. Le voy a platicar un poco más. En 1985 ocurrió esto. Raúl
Creo que puede haber una confusión de fechas, porque lo que nos está describiendo es un caso muy documentado que se conoció como el OVNI de Buenos Aires de 1985 y es un caso sensacional, porque es un caso en el cual de pronto los radares de Argentina, de Ezeiza, que es el control militar de radares, detectó la presencia de un objeto no identificado a gran altura. El radar no detecta globos, detecta objetos sólidos metálicos. Punto número 1. Punto número 2. Al detectarlo, inmediatamente localizan a varios controles, tanto de unidades particulares, universitarios y del Centro de Astronomía, para que echaran un ojo con sus telescopios, a ver de qué se trataba. La gente que lo pudo observar describía un objeto que parecía tener una especie de tubo, plateado, circular, aplanado. El objeto se encontraba a gran altura. La Fuerza Aérea Argentina despachó 2 aviones interceptores tipo Mirage 3. Ojo con el dato. Mirage 3, quienes volaron con la finalidad de interceptar el artefacto. Estuvieron dando vueltas alrededor de aquello con la finalidad de alcanzarlo, pero no pudieron alcanzar la cota de vuelo de aquello. Se quedaron cortos. Los propios pilotos se tuvieron que limitar a tomar fotografías porque no pudieron alcanzar el objeto. Un 747 perteneciente a Iberia, un Jumbo Jet de Iberia que se encontraba en trayectoria hacia Santiago de Chile, también pudo ver el objeto y reportó a control de vuelo que lo estaba viendo desde abajo. El avión comercial se encontraba arriba, cercano a los 36.000 pies de altura, unos 12.000 metros, y estaba viendo desde abajo aquello que estaba volando ahí. Numerosas personas pudieron verlo desde tierra a gran altura, pero sobre todo lo interesante fueron los pilotos. Los pasajeros también pudieron verlo. La gente del 747 de Iberia registró el avistamiento, en tanto que otros pilotos comerciales que estaban en los mismos rumbos reportaron de igual forma ver algo que no podían identificar. Específicamente la gente de Iberia dijo que el objeto era de gran tamaño y desprendía una gran luminosidad. El objeto finalmente giró y se dirigió al norte. Durante los días siguientes hubo varios avistamientos similares, es más, en varias ocasiones durante todo el año y hasta 1986 se vivieron momentos similares en toda la región. Después de haber sido publicada esta nota de prensa, los medios incluyeron una nota gubernamental en donde se explicaba que todo había sido una confusión, tal como nos platicaba Raúl. Dijeron que era una confusión, que lo que se había visto era un globo sonda meteorológico del proyecto EOLO, un proyecto de origen francés, para el estudio de las corrientes de viento a gran altura, para el estudio de la capa de ozono. Era un proyecto muy complejo que estaba ligado con satélites en el espacio y que tenía una cota de vuelo de 12.000 metros. Todo iba muy bien, excepto por 2 o 3 cosas. La primera, el proyecto EOLO ocurrió entre 1969 y 1976. El avistamiento ocurrió en 1986. Segundo, aun cuando pudiera haberse tratado de algún globo sobreviviente del proyecto EOLO, los aviones Mirage 3 tenían una cota de vuelo, una altura tope de 17.000 metros. Los globos del proyecto EOLO solían tener una cota de vuelo de 12.000, por lo que no tenía sentido que no los hubieran alcanzado. Algo no estaba bien con la información. Por otra parte, la dimensión del aparato descrito por los testigos, sobre todo por los pilotos que estuvieron más cerca, era demasiado grande para ser un globo, dado que un globo sonda meteorológico, aún en sus condiciones más extremas, cuando está más relajado, a gran altura, escasamente alcanza los 30 metros. La canastilla en donde van los instrumentos va siendo una cosa de unos 6 metros. Por lo tanto, no correspondía. Por otro lado, los globos cuando se encuentran a gran altura tienden a contraerse debido a que ya no tienen tanta presión atmosférica que sobreponer. Se alargan un poquito. Algo no correspondía.
Esta historia nos la ha compartido Raúl. Raúl fue testigo de ello, por eso insistimos. Lo que nos está describiendo es específicamente el episodio que le hemos narrado, porque además, durante los días previos, muchos de estos aparatos fueron vistos en la trayectoria de Comodoro Rivadavia hacia Buenos Aires. Corresponde perfectamente. Y el tercer caso que hemos encontrado, que nos han compartido del auditorio, es un caso de la Ciudad de México. Jorge Trinidad es un seguidor que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Él vive en los Estados Unidos y nos relata un episodio que vivió cuando estaba en la Ciudad de México. Él nos cuenta que alrededor de 1996, en febrero de 1996 para ser más específicos, se encontraba viviendo en una zona hacia el norte de la Ciudad de México, en la que se llama la zona conurbada. Tenga en cuenta que la Ciudad de México, en el año 96, creo que era la ciudad más grande del mundo. Es inmensa. No tiene usted idea lo grande que puede ser. Desde el cielo, las imágenes de la Ciudad de México son aterradoras, por lo gigantesco que es, pero también por la densidad humana que hay ahí. Mientras que en algunos lugares del mundo la densidad poblacional es de 4 habitantes por kilómetro cuadrado, en la Ciudad de México es de 6.000 o 7.000. La densidad es increíblemente grande. Al norte de la ciudad se encuentra una zona montañosa, precisamente en donde él se encuentra. Él nos comenta que por la tarde-noche, alrededor de las 8 de la noche, estaba viendo desde la azotea de la casa una iglesia a la distancia que tiene una hilera de focos a su alrededor. Es una iglesia. De pronto, él describe haber visto un objeto negro que venía hacia ellos. Estaban hasta arriba de la loma, ahí es donde estaban sus casas. El objeto parecía ser un avión, pero no tenía alas, era totalmente negro, unos 15 o 20 metros de diámetro. Tenía una fila de luces de colores atrás que no se prendían y apagaban, sino que estaban ahí como reflejando luz. Iba haciendo algo muy raro, como un árbol de Navidad en la parte de atrás. Pasó muy cerca de ellos y luego se fue alejando. Pasó y se fue en dirección a la zona centro de la Ciudad de México y lo alcanzó a ver cruzando a baja altura por la zona de la Torre Latinoamericana, es decir, el centro de la Ciudad de México. No había ningún sonido. No se escuchó ningún sonido en el momento en el que iba pasando. Y al decir ningún sonido, es ningún sonido. Él nos aclara esto. Nos aclara que al momento que el aparato pasó cerca de ellos, dejaron de escuchar tanto los sonidos de la calle, los sonidos de las carreteras cercanas, el bullicio propio de la ciudad. La Ciudad de México nunca está en silencio. Es imposible. Y la acumulación de todos los sonidos que se suman hace que sea muy molesto el ruido. Pero cuando este objeto pasó por donde estaban ellos, no hubo ningún sonido. Eso resulta muy llamativo. Estuvimos checando nosotros en el listado de avistamientos de los años 90 y efectivamente en febrero del 96 hay 2 avistamientos muy interesantes al norte de la Ciudad de México. Uno de ellos fue más o menos a las 7 de la noche por la zona de Toluca, que también es el norte, y fue un avistamiento aéreo, un avión que se encontraba en trayectoria de aproximación hacia el BOR Mateo, que es un punto en donde dan la vuelta en dirección hacia el aeropuerto de la Ciudad de México, describió haber visto un objeto no identificado en su misma cota de vuelo a unos 8.000 metros de altura. Un segundo avistamiento se dio durante el regreso de un avión esa misma tarde, alrededor del 23 de febrero. Cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, el avión, un Boeing 727, venía regresando de un vuelo de prueba y, a corta distancia, cerca de la zona montañosa de los volcanes, en el conjunto Popocatépetl e Iztaccíhuatl, la cordillera volcánica que está cerca de la Ciudad de México, pudieron encontrarse con un objeto ascendente que los sorprendió por completo, dado que era muy grande y repentinamente apareció frente a ellos sin corroboración del radar de a bordo. Cuando lo reportaron a torre de control pidiendo alguna orientación respecto a algún objeto en su pantalla, no tuvieron confirmación. Es curioso lo que nos menciona Jorge, porque hay 2 cosas que nos llaman la atención. La Ciudad de México en los 90 no fue, específicamente en los años 95-96, no fue objeto de oleada. La oleada ovni se había dado en el 93-92 en la zona de los volcanes.
Sin embargo, los pocos casos que hay corresponden con la zona en la que nos ha descrito. Eso me hace llamar la atención ahí. Y todavía hay un detalle más curioso, el detalle del silencio. Hay una descripción acerca del por qué ocurre esto, y no es una cuestión de sugestión. Alguna vez alguien me decía que esto se debe a que uno se impresiona tanto que enfoca toda su atención al objeto desconocido y misterioso y no presta atención al entorno. Pero hay un estudio en los Estados Unidos que presentó ufoevidence.org hace muchos años, donde afirmaba que estos artefactos inhiben su propio sonido, generando una especie de sonido perimetral. Es decir, no me escuchas porque yo proyecto un sonido falso, un sonido de vacío, que inhibe los demás sonidos, un efecto similar a lo que actualmente utilizan los audífonos más finos, que producen un efecto hacia el exterior, que neutraliza los sonidos exteriores para que se pueda escuchar con mayor fidelidad el sonido interior. Es un efecto muy raro, solamente lo he leído una vez, por eso me ha sorprendido que lo describa tanto Jorge Trinidad, porque no es algo común. Es algo que solamente una vez lo he leído por ahí y fue descrito cuando se habló de las luces de Phoenix en Estados Unidos. Así que relatos hay un montón y son muy interesantes. Estos casos que le he descrito son solo 3 casos de muchos otros que hemos encontrado por ahí y que nos hacen pensar. Por una parte, las personas han visto muchas cosas. Muchas de las cosas que las personas ven, quizá piensan que nadie más las vio. Pero la realidad es que muchas otras personas llegan a verlas. En el caso de Comodoro Rivadavia fue una noticia tremenda, que fue muy conocida. En el caso de Raúl Altuna, las fotografías son muy interesantes y al compararlas con otros datos de navegación aérea resultan muy intrigantes. En el caso de Jorge Trinidad, lo que nos ha platicado corresponde con un avistamiento cercano a esos días, quizá en los mismos días o en el mismo momento. No se puede corroborar plenamente, dado que Jorge Trinidad no tiene el recuerdo exacto del día, solamente febrero del 96. A veces en los relatos de las personas puede haber inexactitudes, precisamente porque pasa mucho tiempo y es difícil tenerlo anotado en una libreta. Pero este último relato que le voy a compartir está en viva voz de la persona que lo vivió. Y es muy interesante porque la persona que lo vivió, para muchas de las personas que nos acompañan, no tendrá mucha importancia. Pero para la región central de la zona de Puebla, Tlaxcala, es una personalidad en los medios. Es un personaje muy conocido con muy buen nivel de credibilidad. Es un periodista. Y nos confió una experiencia que vivió hace muchos años y que casualmente cuando buscamos en el expediente todos los casos de la época, lo que él vio está corroborado con una noticia de un periódico local de la capital poblana en donde varias personas confirmaron haber visto lo mismo. Los dejo con este testimonio y aprovecho para mandar una felicitación muy grande a nuestra amiga, la doctora Atenea. Ella está cumpliendo años, así es que le mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño de todo el equipo de Relatos del Lado Oscuro. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Los dejamos con este relato del que le he hablado y que a nosotros nos parece muy interesante. Pues nadie me lo cree, pero hace muchos años andábamos de novios, mi esposa y yo, tendrá esto como 15, 16 años, fuimos a cenar al centro, en una taquería que estaba en la 3 Sur a la vuelta del PRI. Me acordé que no le puse la alarma al coche, salí, la alarma la tenía en la cajuela, a la hora que abro la cajuela levanto la vista y arriba de mí había un platillo, había un plato plateado, enorme, una panza metálica enorme con un tono azul como el azul de la flama de la estufa, que de repente pensé, yo uso lentes, de repente pensé que eran los lentes, me los quité y a ojo pelón lo seguía viendo. Con la sorpresa que una persona que estaba hablando por teléfono ahí mismo en la esquina estaba viendo lo mismo. Y le grité, le digo, ¿estás viendo? Me dice, sí. Y le empezó a gritar a la persona que tenía en la línea que estábamos viendo un ovni. Era un plato, una panza como se ve la olla express cuando está nuevecita, así enorme, del tamaño del edificio Ánfora, donde estuvieron los almacenes Ánfora muchos años. Arriba de la azotea, unos 15, 20 metros, perfectamente claro, no se podía confundir con otra cosa, no era un globo, lo vimos perfectamente, eran como las 9:30 de la noche, así que
todavía fue mucho más impresionante. Me lo quedé viendo, pensé ir por mi esposa para que lo viera, y en ese momento simplemente empezó a zumbar y de los extremos salieron unas barras de luz, como si fuera una barra de luz de cada lado como cuernos, y se elevó hacia arriba, pero como si lo hubieran aventado con una liga, ¿no? Tremendo, se catapultó y desapareció. Tengo los datos de la otra persona que lo vio también hasta el día de hoy, ¿no? Nada más lo vimos los dos. Era un sábado, por cierto, y le digo, casi nadie me lo cree. Sobre todo porque no es algo donde quepa la duda o nos pareció. Estuvo ahí suspendido 2 minutos a lo mejor. O sea, no había parte de confusión, ¿no? No, aquí era un objeto metálico pesado, impresionante, del tamaño del techo del edificio, sobre el edificio, flotando, con un zumbidito como cuando está el refrigerador que carga. Así se oía más o menos. Arriba ahora era fuerte y claro, no había ninguna sospecha, ninguna duda. Relatos del lado oscuro.